Alcanzamos a estudiar entonces en la clase pasada series geométricas que ustedes ya habían estudiado en el curso de álgebra, ¿cierto? Particularmente para ese tipo de series, uno tiene una fórmula concreta, ¿cierto?, para la suma parcial y puedes directamente calcular el límite. Entonces, ese tipo de serie no debería ser ninguna complicación para ti, ¿ya? Porque tiene una fórmula concreta para las sumas parciales. Calcula el límite, ¿cierto? Usando L'Hopital, usando álgebra de límite, lo que sea, y puedes decidir si esta converge o diverge. Incluso había un criterio bien concreto, ¿cierto?, que tenía que ver con el radio, perdón, con la razón de la progresión geométrica que aparecía ahí, por supuesto. ¿Sí? Y decíamos exactamente cuándo era convergente y cuándo era divergente. Otra también que es fácil de estudiar, ¿cierto? Son las que tienen la forma telescópica. Entonces, las series telescópicas, ¿cierto? Como también tienen una fórmula concreta, ¿cierto? Puedes calcular directamente el límite de las sumas parciales y decidir si converge o no converge. Y en ese caso, únicamente había que estudiar el límite de la sucesión que está dando vuelta ahí, ¿cierto? Y ahí dijimos, si el límite de la sucesión existe, entonces la serie converge. Si el límite de la sucesión no existe, entonces la serie diverge. Así de simple, ¿ya? Esos dos casos los matamos inmediatamente, fácil. El problema son los que siguen, ¿ya? Porque lamentablemente nos vamos a encontrar con series en donde calcular la suma parcial es imposible, no se puede, ¿ya? Entonces acá es donde aparecen los criterios de convergencia para series, puntualmente para series que no son desarrollables, ¿ya? Que no se pueden expresar por medio de una fórmula. Vamos a empezar entonces con las famosas P-series, ¿ya? Vamos a estudiar un análisis completo de estas P-series y particularmente vamos a ir a un criterio, ¿cierto?, que me dice cuándo estas series convergen y cuándo divergen. Y después, ojalá, alcanzar a ver algunos criterios que son sencillos de entender, ¿cierto?, pero difíciles de aplicar. Por ejemplo, el primero es el criterio de Cauchy, que me dice o que me da una condición necesaria para que una serie sea convergente. Ese criterio es bueno, pero no tanto, ¿ya? Ahí vamos a ver por qué no me sirve mucho. Y además vamos a estudiar el criterio de comparación directa. Este criterio es fácil de entender, pero es difícil de aplicar porque vamos a tener que trabajar harto con desigualdades. Ahí es donde nos cuesta todo, ¿ya? Incluso me incluyo, ¿ya? Trabajar con desigualdades no es para nada fácil. Ya, eso es más o menos lo que vamos a hacer hoy día. Vamos entonces con las P-series. ¿Qué son las P-series? Son series que tienen esta forma bien particular que le estoy mostrando en la definición. ¿Ok? O sea, dado P un valor real cualquiera, una P-serie tiene esta forma, donde n, por supuesto, recorre desde el 1 hasta el infinito. Y si desarrollamos un poco esas series, tienen esta forma de acá. La pregunta es, ¿cuándo o para qué valores de P esa serie converge y para qué valores de P esa serie diverge? Veamos algunos ejemplos, mira, para que nos hagamos una idea. Pongamos, por ejemplo, P igual a menos 1. ¿Ya? Un ejemplo súper sencillo. Si pones P igual a menos 1, la P-serie te queda de esta forma. Parte desde 1 hasta infinito de n a la menos 1, perdón, 1 partido por n a la menos 1 es lo mismo que poner n acá nomás. Si tú la desarrollas, ¿cierto? De hecho, esta serie ya la conoces. Si la desarrollas, ¿cierto? La expandes, te queda 1 más 2 más 3 más, etcétera. ¿Qué me pueden decir de esa serie, chicos? ¿Da un Divergente. límite concreto o no? Ignacio, Es divergente. divergente, ¿cierto? Porque mira, te das dando cuenta que esa suma cada vez crece más, ya es interminable, estás sumando todos los números naturales ahí. Entonces, imposible que te vayas a un número concreto, ¿ya? Entonces, claramente esta cosa de acá diverge, por estudiarla así nomás. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pones P igual a menos 2, otro número negativo? Te queda la siguiente P-serie. La suma desde n igual 1 hasta el infinito de n cuadrado.
O sea, acá te aparece la suma de todos los cuadrados, que es 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, etcétera. ¿Qué me dicen de esa? De hecho, hay una fórmula concreta para calcular esa suma. ¿Qué creen, chicos? ¿Va hacia algún número o no? También diverge. Diverge. También diverge, o sea, es cosa de mirarla, ¿cierto? Y si no te convences, tú puedes usar la famosa fórmula acá, n por n más 1 por 2n más 1 partido por 2 y calcular el límite de esta cosa. Por supuesto que ese límite es infinito. ¿Ya? Entonces diverge. Entonces hay un fenómeno que está pasando ahí, ¿cierto? Que tú te puedes convencer que cada vez que tomas un número negativo, ¿ya? Para P, la serie que aparece es divergente. No sé si logran notarlo. Si tomas P igual a menos un medio, igual a, no sé, menos 5, menos raíz de 3, cualquiera de esos números, te va a aparecer una serie que es divergente, naturalmente, ¿cierto? Porque va a ser una suma gigante y cada vez va a crecer. A medida que tú tomas más valores de la serie, más grande es el valor de la suma. ¿Ok? Así que es más o menos obvio, ¿ya? Es más o menos obvio que si P es negativo, entonces la P serie diverge, definitivamente. ¿Qué pasa cuando P vale cero, chicos? ¿Qué me pueden decir? Converge. ¿Converge? Sería, es que, no sé, estaba pensando que no creo que sea, yo creo que es divergente, pero llega a infinito. Sabemos cuánto es porque vale lo mismo que vale el número de arriba de la sumatoria, ¿o De no? hecho, yo no sé cuál es el valor. Yo al menos la P serie yo la puedo expresar. Si P vale cero, te queda la suma desde n igual 1 hasta infinito. Es decir, va a estar sumando 1 más 1 más 1 más 1 muchas veces, infinitas veces. O sea, es Claro. claramente divergente, ¿no? No sé si logran verlo. 1 más 1 más 1 infinitas veces, eso es divergente, definitivamente. O sea, es un criterio que te lo puedes hacer tú mismo, ¿cierto? Solamente haciendo tanteo. Cuando P vale cero, fíjate, te queda sumar 1 más 1 más 1 más 1 indefinidamente, ¿ya? Entonces, también diverge, ¿ya? Y así tú te haces una idea de qué es lo que está ocurriendo con estas P-series, ¿ya? Te hace un criterio. Vamos a verlo a nivel general. Y especialmente me gustaría estudiar el caso cuando P vale uno, que también es conocida como serie armónica. Tiene que ver con música, ¿ya? Por eso de ahí viene la palabra armónica. Si tú empiezas a darte cuenta ahí, los números que aparecen en esa serie, ¿cierto? Una vez que tú expandes, ¿cierto? El n, cuando n vale 1, n vale 2, etcétera, ¿cierto? Te aparecen cada vez números más chicos. ¿Qué te dice la intuición a ti? ¿Esa serie converge o diverge? O sea, me dice que el límite va a tender a cero. Ya, el límite de lo que está dentro de la suma, ¿cierto? Del término general, pero Ujú. no de la suma, ¿ya? Hagamos una distinción. Claro. Hagamos una distinción. Una cosa es la suma y otra cosa es el término general de la serie. Ese Ujú. converge a cero, estoy seguro. Pero fíjate que en cada paso tú vas sumando cada vez más números. ¿Va a converger a 2? Converge a dos, dicería. ¿Cómo sacaste esa conclusión, Elia? Ah, no, creo que, o sí, o sea, no estoy 100% seguro, pero sé que, o sea, ya partimos con la base que tenemos el uno. ¿Ya? Y se supone que si sumamos todas las fracciones del 1 medio hasta el infinito, debería también sumar uno o muy cercano a uno. No sé. Ahí estoy en la duda. Ahí estoy en la duda. Yo creo que te pasas de uno. Sí, si te das Mm, cuenta, esta serie es muy especial. De hecho, por eso tiene un nombre. Bueno, un nombre, gracias, es debido a la música, pero aparte de eso, matemáticamente esta serie es bien bonita porque es engañosa. Si te das cuenta, el número que va apareciendo disminuye, pero eso no quiere decir que esto de acá vaya a ser acotado, porque puede ir creciendo, pero bien lento, pero puede ir creciendo. No sé si alguien... Ah, claro, entonces diverge. Bueno, eso es una apuesta nomás, Víctor, ¿cierto?
puede ser convergente. No, sí, es, que es Pero, difícil. profe, Sí, dime, pero Felipe. sí. ¿no tendría un comportamiento, por decirlo así, como asintótico, de que se va haciendo más y más pequeño, pero no llega a sobrepasar algo? Puede ser Marco. Eso son apuestas. ¿Te das cuenta que por eso que es interesante esta serie? Porque aparentemente como que tiene un tope, pero tú te vas a tomar con la sorpresa de que no. De hecho, esa serie es divergente. Profesor, Sí, es bien complicado. Patricio, dime. ¿y no se puede meter algún programa a la serie? Lo que quiero decir que Sería así como fácil, la gráfica esa que vimos en la clase pasada, donde parecía como sería un fácil. cuadradito y con todos los cuadritos más chicos. Lo que pasa, Elías, es que hay que tener cuidado, ya insisto con eso. La gráfica que tú vas haciendo es puntualmente de 1 partido por n, que no es lo mismo que la gráfica de la serie o de las sumas parciales. Porque la gráfica de las sumas parciales acá, Sn, que es la suma desde k igual 1 hasta n de k, ya eso tiene un tope, ¿cierto? Tú sumas desde el 1 hasta el k. Entonces, el primer elemento, ¿cierto? S1 vale 1, S2 vale 1 más un medio, S3 vale 1 más un medio más un tercio, y va creciendo, ¿cierto? Te vas dando cuenta que crece, pero tú no sabes si tiene un tope o no. Eso es lo difícil. Así que chicos, conclusión, mira, bueno, la conclusión es, ustedes van a ver por qué esta serie diverge. Y se los doy, no es fácil entenderlo. No es fácil entenderlo al principio. Mira, la afirmación es diverge. Y para eso voy a usar una técnica de acotamiento por abajo. La idea es acotarlo por algo que esté, que sea inferior a esto, por supuesto, y que tienda al infinito. Si tú tienes, por ejemplo, esta cosa de acá, digamos A, y tú logras acotarlo por abajo por algo llamado B, en donde B va hacia el infinito, obligadamente este valor va a empujar a A hacia el infinito también. ¿Te das cuenta? Porque es más grande. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a construir algo, una suma, una fórmula, que me acote a esta sucesión, perdón, a esta serie, por abajo, y que esta vaya a infinito, para que la empuje hacia el infinito. Esa es la idea. Mira, y voy a hacer lo siguiente, para que tú lo entiendas. La voy a desarrollar un poquito. Le voy a poner un nombre, se llama S infinito. S infinito la voy a escribir así. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más etcétera, hasta un octavo, más 1 partido por 9, más etcétera, hasta 1 partido por 16, más, y después sigue. Va a entender inmediatamente por qué puse esos números. Voy a agrupar de esta forma ahora, mira. Acá, acá y acá. Y le voy a poner una cota por abajo a todo este término. Afirmación, ese infinito es más grande que 1, ese lo bajo tal como está, más un medio, más, fíjate, este de acá, ese número, un tercio, es más grande que un cuarto, ¿cierto? Por lo tanto, este de acá abajo, perdón, la serie de arriba, es más grande que un cuarto más un cuarto. Voy a seguir con este paréntesis ahora. Cada uno de estos números que está acá, un quinto, un sexto, un séptimo, siempre es más grande que un octavo. Por lo tanto, la serie de arriba, ya, o al menos ese paréntesis, es más grande que un octavo más un octavo más un octavo más un octavo, 4 veces. Y así voy a seguir con lo otro, más. Si entendieron un poco la idea, ¿qué sigue en ese paréntesis que dejé ahí en blanco? 1 partido 16. Eso, ¿cuántas veces marco? 7. 8 veces. 9, dice Ignacio. No, son 8 veces. 8 veces. 8 veces. O sea, esta suma vale 8 partido por 16. Esta de acá vale 4 partido por 8. Y esta de acá vale 2 partido por 4.
Y si te das cuenta, por supuesto, el proceso va a seguir. Después tú vas a agrupar los otros términos que siguen, ¿cierto? Y vas a tener lo mismo a cada rato. Conclusión, mira, esto de acá, que yo puse en morado, ya, y más la parte verde de acá, es igual a 1 más un medio, más un medio, más un medio, más, etcétera, hasta el infinito, ¿ya? Si sigue Profe, la misma idea que... Dime, Víctor. pero eso es siempre, o sea, así es la metodología que usted aplicó para este caso en particular, Para este porque caso igual particular. la vez que fue como turbio que al principio tomara dos términos y obviamente después lo reemplazara por dos términos abajo. Después tomara tres términos y lo reemplazara por Cuatro. cuatro. ¿Entiendes? No tomé 4 términos, no son 3, son Sí, 4. sí, Por sí. un Ah, ya quinto, un vale, vale. sexto, un séptimo y un octavo, Y son entonces 4. toma los dos de extrema, entonces. Ya vale, Sí, vale. sí. Ya, Sí, lo único ya. que cambié, digamos, respecto a lo de arriba son esos 3. En el tercer paréntesis, lo único que cambié son un noveno por un 16avo, y lo mismo, un décimo, un onceavo, etc. Mira, eso es para mostrarte a ti que la serie, ese infinito, la que quiero estudiar, es más grande que 1 más un medio por k. Porque eso es sumar, por supuesto, esta parte nomás, ¿ya? Aquí tienes k veces 1 partido por 2. K veces, k por supuesto tendiendo al infinito, porque ese proceso se repite. Mira, y justamente lo que quería hacer, demostré que ese infinito está acotado por un número que, cuando k tiende a infinito, por supuesto, o pongamos n para hacerlo con la letra que está más arriba, si pone n, cuando n tiende a infinito, este valor tiende a infinito, ¿cierto? Y como ese valor es más chico que la serie, lo empuja hacia el infinito. Y me está diciendo que, conclusión, esta serie diverge. No es una técnica, digamos, que sale de una forma mecánica. A alguien se le ocurrió hacerlo de esta forma y hay otras formas de mostrar que la serie armónica diverge, ¿ya? Esta es una forma, yo creo que es la forma más sencilla, ¿ya? Porque se entiende más o menos cómo se acota de a poquitito, ¿cierto? Parte a parte la serie hasta llegar a una forma, ¿ya? A un número que te va hacia el infinito y te empuja a la serie hacia el infinito. ¿Ok? Es típico en serie usar este tipo de cosas, por eso que es tan difícil estudiar serie, ¿ya? Porque que se te ocurran estas cosas, o sea, no es para nada fácil. Yo quise mostrar esto para que ustedes hagan una idea de lo complejo que es en general estudiar serie. Ahora ustedes, de ahora en adelante, van a asumir que la serie armónica diverge, ¿no? ¿Ya? Esta es la razón. De hecho, ¿cierto? Acá tengo 4 ejemplos más. 4 ejemplos más de series o de P-series que en su desarrollo es justamente esto. Ya sabemos que la serie armónica diverge. Les dio una razón, ¿cierto? Bastante técnica, pero ojalá los convenza de que es así. Cuando P es negativo, ya dijimos, ¿cierto? También diverge. También diverge. Cuando P vale un medio, no tengo idea. Acá, no sé. Y cuando P vale 2, tampoco. No tengo idea qué pasa en ese caso. ¿Cómo estudiar esos casos? Y acá les traigo una súper mala noticia. Para estudiar, ¿cierto? Las P-series en general, se usa algo que se llama criterio de la integral. Es lo típico. Lamentablemente, como estamos súper corto de tiempo, el criterio de la integral no vamos a poder verlo porque tiene que ver con una integral impropia. No vimos integrales impropias, así que estamos sonados ya. Para su tranquilidad, les voy a dejar quizás la investigación de entender que esta serie, la P-serie por supuesto, se comporta, ya es un teorema por supuesto, se comporta de la misma manera, yo lo voy a anotar así nomás, como una semejanza, se comporta de la misma manera que la integral que va desde 1 hasta infinito de la función 1 partido por x a la p en dx. Estas de acá se llaman integrales impropias. No alcanzamos a estudiarlas.
pero si ustedes más o menos lo entienden, ¿cierto? Eso es calcular una integral usando el teorema fundamental, y la única diferencia que donde dice infinito, ustedes van a tener que calcular un límite. Eso es todo. ¿Ok? Así que tampoco debería ser difícil esta cosa de acá. Esta cosa de acá se puede calcular y se puede decir exactamente para qué valores de P converge y para qué valores de P diverge. Ya, créanme, usando el teorema fundamental más la evaluación en los extremos acá, ustedes van a decir converge para P tanto y diverge para P tanto. Y el teorema del criterio de la integral me dice que como esta se comporta igual que esta, listo, ya tiene un criterio de P series. Y ese criterio es el siguiente. Y asúmanlo así nomás, chicos. Lamentablemente estamos cortos de tiempo, así que vamos a tener que salvar. Ya pues, Diego, ya pues, hagamos una cápsula. Voy a hacer una cápsula de integrales impropias, pero particularmente para este caso nomás, ya, porque hay varios casos dando vueltas. Yo me voy a centrar en este caso y de ahí voy a hablar un poquito del criterio de la integral, pero en el curso no lo vamos a evaluar, ¿ya? Es para su tranquilidad, sería bueno saber de dónde salen estas cosas. Profe, Ya. y si eso, o sea, luego de ver la cápsula lo llegamos a, o sea, lo llegamos a hacer dentro de una prueba sin especificar de dónde lo sacamos, ¿usted no habría problema en que lo Por mí no, Nicolás, y yo me usemos, ¿cierto? alegraría, sería espectacular, pero yo no se los voy a exigir, ¿ya? Si tú lo logras usar en un ejercicio de la Ujú. prueba, te aplaudo, genial. Ah, ya, pero no habría problema como es materia que no se debió haber pasado en el problema que lo usemos. No, por supuesto que no, no es problema, Ah, ¿ya? ya, vale. Pero quiero que entiendan que los ejercicios de la prueba van a ir en sentido de lo que nosotros vamos a ver en el curso nomás, ¿ya? Así que en ese sentido, que se queden tranquilos. Bien, entonces este es el criterio de las P-series que me va a servir. Chicos, y es sumamente importante tener en cuenta cómo funcionan las P-series, porque después, en los criterios que vamos a ver a continuación, ¿ya? En los criterios de comparación directa y comparación en el límite, uno usualmente usa este tipo de series para hacer comparaciones. Bien, el teorema de las P-series o el criterio de P-series te dice lo siguiente. Te dice que esta serie, ¿ya? O una serie que tiene esta forma, converge si el P es más grande que 1, es decir, si P vale 2, si P vale 3, si P vale 4 tercios, si P vale pi, cualquier número mayor que 1, converge. Lamentablemente, no te dice hacia qué número converge, ¿ya? Ojo con eso. Te dice que converge nomás, tiene un límite, pero no te dice qué límite es. No es como la serie geométrica ni como la serie telescópica, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, converge. ¿Hacia dónde? No tengo idea, no me interesa. Y en caso contrario, si P es menor o igual que 1, la serie diverge. Así de simple, ¿ya? Insisto, esto tiene que ver por el criterio de la integral. Ya, chicos, entonces me va a quedar pendiente hacer una pequeña cápsula de eso, explicando si alguien quiere mirarlo, está en su libertad de hacerlo. Bien, ocupemos este teorema para estudiar las siguientes P-series que yo les muestro ahí abajo. Ya, chicos, tómense unos minutitos y díganme si esa serie, usando por supuesto lo que está arriba, convergen o divergen, usando propiedades de sumas, por ejemplo, y llevándola a una P-serie e inmediatamente decidir al respecto. La primera diverge. Diverge, dice Marco. ¿Qué opinan los demás? Parece que sí, diverge. Diverge, dice Matías también. ¿Ya? Nicolás también dice que diverge. Ya, y Diverge. pasa. Elías, sí, dime. ¿Diverge también? Diverge también, ya. Genial. Ya, todos están cuadrados al menos. Ya, ¿por qué diverge, cierto? Porque esa serie yo la puedo reescribir usando una P-serie. Usando propiedades de suma únicamente, ¿cierto? Tú sabes que los números constantes tú los puedes factorizar. Saco el 6 hacia afuera y me queda 6, la suma desde n igual 1 hasta infinito, de 1 partido por, y eso lo puedo llevar a notación de potencia. N elevado a 3 cuartos, ¿cierto?
Y como P, que es 3/4 en este caso, es menor o igual que 1, de hecho es menor que 1 ya, pongámoslo así mejor, es menor que 1, estamos en la parte divergente, ¿ya? Diverge. Así de simple, ¿te das cuenta? Fácil. ¿Y del 2, chicos, qué me dicen? Hay como que te dan ganas de desarrollar el binomio, ¿no? Profe, el n igual a 2 ahí no importa, ¿o sí? No importa, lo que hablamos en la clase pasada es que el comportamiento de la serie no depende de una cantidad finita de números. Si parte de 3, de 20, de 500, el comportamiento en el sentido de la convergencia o la divergencia es el mismo. Pero ¿podemos reescribir esa sumatoria con un n igual a 1? Eso, muy bien, Matías, ¿sí? ¿Y cómo es? ¿Sabes cómo hacerlo? Creo que no, pero la sumatoria partiría del 1 Parte en uno ya. Mira, elevado a 4. escribámosla. Ya, eso, escribámosla y después hagamos una reescritura. ¿Te Profe, parece? aquí la encontré la forma expandida de ese polinomio. Parte, o Ya, sea, tiene 1, o sea, ¿se la digo así para que la escriba? no, pero es cosa de ir evaluando nomás, Elías. Pues mira, si es poner n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Ujú. Eso nomás, pues. Mira, cuando n vale 2, te queda 1. Te queda 1 partido por 1 elevado a 4. 1. Cuando n vale 2, perdón, cuando n vale 3, disculpa, queda 1 partido por 2 a la cuarta. Después así, etcétera. Al menos tú sabes que se comporta así. Pero mira, si te das cuenta, esto es lo mismo que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n a la cuarta, ¿no? Es lo mismo. Oh, ¿verdad? Sí, es lo mismo, sí. Es una reescritura, ¿te das cuenta? Ahí lo que hicimos como un cambio de contador. Al menos yo le pongo ese nombre, ¿ya? Pero es lo mismo. Y como dicen ahí en el chat, no sé, no alcancé a ver quién era, Cristóbal, converge, ¿cierto? Porque el P acá vale 4, es mayor que 1. ¿Listo? Converge. Profe, Imagínate, Emilio. ¿Mm? pero ahí en la sumatoria original, cuando si valiera 1, bueno, que nunca vale 1 en realidad, pero si valiera 1 no existe, pero, bueno, Eso. igual claro, empieza desde el 2 la otra, pero es lo mismo que la otra empieza desde el 1, así que Sí, no. sí, eso es lo que descubrimos, Emilio. Sí, eso es lo que descubrimos. Al final era una trampa, ¿no? Era una trampa, te querían molestar, eso es todo. Ya, sí, sí, sí. Sí, pero tienes razón. No, por ejemplo, hubiera estado mal definida si es que parte de 1, porque te queda 1 partido por 0. No hay de dónde ya. Entonces, por eso que partía de 2 y era una especie de trampa, ¿no? Era para que tú te molestara un poco y te dieras cuenta, pucha, ¿dónde está la P-serie? Bueno, acá está. Si tú puedes hacer una reescritura, ¿ok? Imagínate una pregunta así en la prueba. Ya sabes, simple, ¿ok? Piensa en reescritura. Ya chicos, veamos algunos criterios para el estudio de series, ¿cierto? Hasta el momento, si hacemos un resumen cortito, tenemos 3 tipos de series que nosotros ya conocemos. La geométrica, la telescópica y las P-series. Podemos usar ese tipo de series para hacer comparaciones, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer más adelante. Antes de ir con algunos criterios, algunas observaciones que son importantes de realizar. Por ejemplo, primera observación, supongamos que tenemos 2 series. Fíjate que abajo lo puse desde donde partían, porque no me interesa ya. Lo voy a empezar así de ahora en adelante para que omitamos esa parte y ustedes entiendan que es así. Y de hecho, la primera observación te dice exactamente lo que yo te estoy tratando de decir ahora. El comportamiento de una serie no depende desde dónde parta o no depende de una cantidad finita de términos. ¿Ok? De acá, si parte de 1, si parte de 20, de 500, da lo mismo. Ahí Felipe me noqueó. Ya, ¿ok? Así que lo dejo ahí inscrito. Esa es primera observación. Segunda observación, que tiene que ver con límites, ¿ya? Con álgebra de límites puntualmente. Si tienes 2 series, las cuales son convergentes, una a L1 y la otra a L2, por supuesto que la serie que tiene que ver con la suma o con la resta de estas 2 series anteriores también converge y converge a estos valores.
es lógico, ¿cierto? Eso viene del álgebra de límites nomás. ¿Ya? Si tengo el límite de una función más límite de otra función, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Eso te están diciendo acá. Otra observación también importante que de hecho lo ocupamos un rato, no nos dimos ni cuenta, que si tú tienes una serie, ¿cierto? Cualquiera, y esa serie la multiplicas por un número diferente de cero, por supuesto, entonces el comportamiento de esta serie es exactamente el mismo. Es decir, si una diverge, la otra también diverge, si una converge, la otra también converge. Y eso es obvio, ¿cierto? Porque la suma de la serie C constante, por supuesto, de A sub K, es lo mismo que C por la suma de A sub K hasta el infinito. O sea, todo depende de esta de acá. Eso es lo único que están diciendo estas propiedades. Básicamente te están diciendo que tú puedes jugar con las series tal como lo hacías con las sumas. Es lo mismo. Primer criterio de series que sirve para estudiar series que no son desarrollables, que no sean las P-series, que no sean la geométrica ni la telescópica, en general. El criterio de Cauchy, ¿ya? O también conocido como el criterio del término central, es una condición necesaria para que una serie sea al menos o trate de ser convergente, ¿ya? O al menos merezca el estudio de ser convergente o divergente, ¿ya? Eso nomás te dice. Pero esto de acá es una condición necesaria. Condición necesaria. Puntualmente, el criterio dice que esta serie de acá, si converge, entonces o implica que el límite del término central o de la sucesión que estáis dando vuelta tiene que ser cero. A mí no me interesa este criterio en este sentido, me interesa al revés, ¿cierto? Usando lógica, este implica de acá es mucho mejor. Es decir, si el límite del término central es diferente de cero, eso implica inmediatamente que esta serie diverge. Y ahí tú te limpias las manos y te vas. Se acabó. Pero eso siempre y cuando el límite sea diferente de cero. Lamentablemente, este criterio, ¿cierto? Al ser una condición necesaria, te dice lo que ocurre cuando es diferente de cero. Pero si es cero, no te dice nada. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. No te dice nada. Si es cero, puede que sea convergente o divergente. La demostración de este hecho es súper simple, mira, lo vamos a hacer así. Observa lo siguiente. Calcula cuánto vale Sn. Para mí, Sn es la suma de términos parciales, ¿ya? O está hasta n nomás, de esta misma suma de acá arriba. Es decir, es la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. O de otra forma es 1 más, perdón. Es a sub 1 más a sub 2 más a sub n. Y ahora considera S sub n menos 1. Eso de ahí, por definición, es la suma de los primeros n-1 términos de esta serie. Es la suma desde k igual 1 hasta n-1 de a sub k. Es decir, a sub 1 más a sub 2 más hasta a sub n-1. Mira, te pido hacer el siguiente ejercicio. Haz esta resta. ¿Cuánto te queda? Su N. A su n. Gracias, Víctor. Ya, una vez que tú hiciste esa resta, te pido hacer ahora lo siguiente. Supongamos ahora que esta serie de acá es convergente, ¿ya? Como está en la hipótesis. Supongamos que esta cosa de acá es convergente. Apliquemos el límite cuando n tienda al infinito a ambos lados. ¿Cuánto te queda el límite cuando n tienda al infinito de esta cosa de acá?
¿Diverge? ¿Te da algo? ¿Te da algo? ¿No te da un límite o te da algo? ¿O diverge? ¿Cuál era la hipótesis? Diverge porque el límite sería infinito. No, po, pero la hipótesis era que converge. ¿Ya? Estamos asumiendo que la serie converge. ¿Ya? Esa es mi hipótesis. Y quiero demostrar que el límite vale cero. ¿Ok? Hipótesis entonces, yo estoy asumiendo que si yo calculo el límite de esta cosa de acá, que coincide con la serie, vale L. ¿Ya? Converge. Va hacia un número. ¿Ok? Que voy a anotar así nomás. ¿Cero? Ya. ¿Y cuánto vale este de acá? Sí. ¿Cuánto vale ese de ahí? Ese límite. Fíjate que también va hacia la serie. Independiente que llegue hasta n-1 o hasta n, ambos convergen hacia la misma serie. ¿Ok? Entonces acá te queda L menos L, te queda 0. Conclusión, el límite, cuando n tiende al infinito del término central de A sub n, vale 0. Esa es la demostración del teorema, ¿ok? Pero insisto, este teorema es bueno, pero te sirve únicamente para descartar las series que su término central no converge a 0. Si converge a 0, no puedes decir absolutamente nada de la serie. No es decidor del todo. Ya, algunos ejemplos acá, chicos. Entonces, imagínate que te preguntan, ¿convergen o divergen este tipo de series? ¿Qué es lo primero que haces tú? Usas el criterio de Cauchy para estudiar estas cosas. Por ejemplo, en el primer caso, tú dices, mira, primero voy a calcular el límite cuando n tiende al infinito del término central, que es n al cuadrado más 4 dividido por 2n cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Un medio? Vale un medio. Muy bien. Vale un medio, ¿cierto? Y mira, genial. El criterio de Cauchy, como esta cosa es diferente de 0, te dice inmediatamente que esta serie diverge. Así. Sin concurso ni sorteo. No tienes que hacer nada más que chequear ese límite. Diverge. Espectacular. ¿Qué pasa con las demás? ¿Cuánto vale el límite en este caso? Ahí te queda en la duda. Me morí. Murió. Pero mira, Víctor, fíjate qué es lo que pasa con la función seno. Va hacia el infinito, entonces como que tienes que mirar esta función hacia allá. ¿Qué hace la función seno? Independiente de lo que esté adentro. Imagina que es seno de x, cuando x tiende al infinito. ¿Qué hace la función seno? ¿Va hacia algún número en particular? No, No, oscila. no. Oscila, de hecho. Entonces, claramente, este límite no existe. ¿Ya? Porque va así la función, va así. No tiene un límite, ¿ya? Entonces, este de acá Claro. no existe. Y si no existe el límite, ¿cierto? Es diferente de cero, y por lo tanto, esa serie también diverge. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo mismo con este. ¿Cuánto vale el límite cuando n tiende al infinito del término central que es logaritmo natural de n? ¿Cuánto vale ese límite, chicos? Ya infinito, ¿no? Es infinito. Recuerden la gráfica del logaritmo, ¿cierto? Crece, es creciente y no se acaba nunca. Este es infinito. Lo importante es que es diferente de cero. Eso es lo que te tiene que preocupar a ti. Si es diferente de cero, listo, ya estudiaste en la serie, diverge. O sea, ojalá todas las series fueran así de fácil. Y acá, aquí te quiero ver. ¿Qué pasa con ese límite? ¿Cero? Cero. ¿Y cómo lo hiciste, Cristóbal? Es que vi que el grado del denominador era mayor que el numerador. Lo que pasa es que no tienes polinomio. Arriba, de hecho, tiene una función exponencial. No
Entonces no son polinomios. Claro, claro, sí, sí. ¿Se puede Eso, separar en dos límites o no? así como división, Sí. es que ahí te queda algo de la forma infinito partido por infinito. Es indeterminado. Entonces, ¿con ¿L'Hopital? L'Hopital serviría? Eso, por ahí está, Diego, lo dijo. Con L'Hopital, chico. Si tiene infinito partido por infinito, puedo usar L'Hopital. Es más fácil. ¿Qué dice L'Hopital? Si tú tienes un límite de la forma infinito partido por infinito, y por supuesto también tiene que estar la hipótesis de que esto tú lo puedes meter en una función. Ya es así. Ya tú lo metes en la función 3 a la x dividido por x cuadrado. Ya, si es así, y el límite es de la forma infinito partido por infinito, o 0 partido por 0, tú puedes aplicar L'Hopital. Lo voy a hacer acá. Voy a calcular el límite, cuando x tiende a infinito, de 3 a la x dividido por x cuadrado. Como funciones, ¿cierto? Son funciones derivables y tiene la forma infinito partido por infinito, L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Que este límite es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende al infinito de derivar arriba dividido por derivar abajo. ¿Cuál es la derivada del de arriba? Logaritmo natural de... De 3 Sí. por 3 a la x. Eso, muy bien. Dividido por la derivada del de abajo. 2x. 2x, así de simple, ya. Mira. Ya, ahí tú te vas dando una idea de lo que está pasando. Mira, fíjate que la función de arriba cambia, pero a cada rato aparece una función exponencial. Sin embargo, la función de abajo va a ir bajando en grado. O sea, en algún momento se va a transformar en un número. De hecho, L'Hopital te está mostrando cuál de las dos funciones pesa más en el infinito. Sin embargo, nota que puedes volver a hacer L'Hopital acá, si es que te complica el análisis que yo recién estaba haciendo. Porque nuevamente tiene algo de la forma infinito partido por infinito. Si haces L'Hopital una segunda vez, te queda el límite, cuando x tiende al infinito, de la derivada de arriba, te va a quedar logaritmo natural de 3 al cuadrado por 3 a la x, dividido por 2. Ya, y ese límite, ¿cuánto vale, chicos? ¿Infinito? No alcancé a escuchar. ¿Infinito? Infinito, o sea, es lógico, ya. Acá tiene un número constante, lo saca fuera, pero esto de acá es una función exponencial que crece hacia el infinito, pero rápidamente, ¿ya? O sea, ese límite, conclusión, el que queríamos calcular es infinito. Lo importante es que es diferente de cero. Y eso te ayuda a decir directamente que esta serie de acá diverge. ¿Está bien o no, chicos? Entonces, antes de estudiar una serie, cualquiera sea, yo les recomiendo, miren el límite del término central. Porque eso te dice inmediatamente que si es diferente de cero, diverge y te fuiste, ¿ya? Chao. Si es cero, tienes un problema, vas a tener que usar alguna otra cosa, ¿ok? Pero siempre evalúa, ¿ya? Calcula el límite para sacarte al menos un peso encima. Chicos, ¿se entendió el teorema o el criterio de Cauchy, no? Sí. Ya. Gracias, Ignacio. ¿Los demás, todo bien entonces? Me quedan 10 minutitos. Ya, Marco. ¿Y eso no se puede interpretar de otra manera, pero en la función inicial? ¿Cómo eso, Víctor? No entendí. O sea, es que sé que es como loco decirlo, pero por ejemplo, yo igual veo como mucho más gigante el 3 elevado al infinito que el infinito al cuadrado. No sé si me explico. Sí, de hecho, eso es lo que estaba diciendo acá, pues. L'Hopital te Sí, dice más o menos eso. Te dice que sí, la función de pero arriba se mantiene y la de abajo como que empieza a perder peso. claro, claro. Eso mismo, pero eso no se puede rescatar como al inicio solamente. Mira, es una apuesta, es una apuesta. Yo prefiero algo más concreto ya, y lo más concreto es usar L'Hopital o usar un cálculo.
No sé, yo prefiero hacerlo así, es más concreto, porque es una apuesta que te puedes caer. Incluso si yo te pongo ahí, en vez de x cuadrado abajo, pongo x elevado a 1000, no sé qué me podrías decir al respecto. ¿Cuál tiene más peso? Sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿cierto? O sea, en Sí, pues. realidad lo que tú estás viendo es que la función exponencial siempre tiene más peso que una función polinómica. Es una buena Claro, conclusión, Víctor, claro, ¿sí? eso mismo. Sí, es una buena Sí, eso mismo. conclusión. Es una buena conclusión, pero para demostrar ese hecho concretamente, yo lo haría con L'Hopital. Pero tienes razón, sí, tienes razón. Ya chicos, último criterio que vamos a ver hoy día, y este criterio es sumamente complejo, ¿ya? Es fácil de entender, pero aplicarlo es difícil porque vamos a tener que usar desigualdades, y las desigualdades se nos tienen que ocurrir a nosotros. El criterio se llama criterio de comparación directa, y te dice algo bastante sensato. De hecho, usé algo así cuando estábamos trabajando con la serie armónica. El teorema dice lo siguiente. Dice que si tú tienes dos sucesiones, ojo acá, la hipótesis, de términos positivos, ¿ya? Primera hipótesis, y no deja de ser importante esa parte ahí, son sucesiones positivas, de modo que A sub n es más chico que B sub n, usualmente en algún instante, ¿ya? No es para cualquier n en los naturales. Acá lo voy a anotar, ¿cierto? Y lo voy a remarcar. A partir, lo voy a anotar así nomás, a partir de un cierto n, en adelante. O sea, podría ser el caso de que A sub n sea más grande que B sub n en los primeros tres términos, pero a partir del cuarto término, siempre ocurre que B sub n es más grande que A sub n. ¿Ok? A eso me refiero con este comentario. ¿Ok? Entonces, bajo esa hipótesis, tú tienes lo siguiente. Si esta serie, ¿ya? Si esta serie, en donde el término, por supuesto, el término central es más grande que el otro, como está en la hipótesis acá, converge, entonces la que es inferior a esa también converge, ¿ya? Si te das cuenta, eso es súper sensato, porque lo que está haciendo es lo siguiente. Si a esto le llamas B y a esto le llamas A, tú estás diciendo que estás acotando a la serie A por una serie B, por arriba, ¿cierto? Eso es lo que te dice esta condición. Entonces, si esta de acá tiene un tope, ¿ya? Si te dicen, no, hasta aquí no más llega, ¿cierto? Es convergente, eso implica que A no puede pasar ese tope, ¿ok? Entonces también converge. Entonces es claro, creo yo, que funciona esto, ¿ya? Con B tú le estás poniendo un tope. Si la más grande converge, la más pequeña converge. Y de forma contraria, acá mira, este dice todo lo contrario. Si tienen nuevamente la desigualdad A, B, y esta de acá diverge, ¿cierto? Esta diverge o se va hacia el infinito, entonces eso está empujando a que B también vaya al infinito, o sea, divergente. Es lo que usamos un rato, ¿se acuerdan? Así que no... El criterio en sí, creo yo, es fácil de estudiar, ¿cierto? Pero utilizarlo es lo complejo. Vamos a alcanzar a ver un ejemplo. Profe, ese fue el criterio que utilizó para la serie P. Para la serie armónica. Claro. Sí, justamente, yo encontré algo por abajo que empujara a mi serie. Justamente en la segunda parte. ¿Ya? Por supuesto que la demostración de este teorema tiene que ver con el teorema de monotonía y acotamiento. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Si una serie crece, si una sucesión crece y es acotada, entonces tiene un límite. Eso es lo que está detrás de este teorema. ¿Cómo se usa? Acá tenemos 4 ejemplos. Yo voy a estudiar los primeros 2, les voy a dejar estos de tarea. ¿Ya? Tarea. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres estudiar esta serie? Ya si quieres ver que es convergente o es divergente. Más o menos, tú puedes notar que esta serie
¿ya? O una serie en general, no depende de un número. O sea, yo creo, ya, al menos yo lo estimo así, este número 2 que está acá está puro molestando nomás, ¿cierto? Mira, ¿qué tipo de serie te quedó? Si yo borro ese 2, Una P-serie. no, no es una P-serie. Recuerden, conocemos 3 tipos de serie, tiene que ser alguna de ellas. ¿Geométrica? Es geométrica, ¿Es geométrica? es geométrica. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esa serie? ¿O de la progresión? ¿No? ¿Que va aumentando el exponente? ¿O no? Recuerden que la razón es el cociente, ¿cierto? Que existen entre dos términos sucesivos. Y ese número es constante. Sería un cuarto, ¿no? Multiplicar por 4. Un cuarto, esa es la razón, chicos. Ya tienen que ponerse a tono. Recuerden que esto lo vieron en álgebra. ¿Ya? Entonces, imagínate que, insisto, imagínate que ese 2 no existe. Te quedó una serie, ¿ya? Geométrica en donde la razón vale un cuarto. ¿Converge o diverge? Converge. Converge, ¿ya? Recuerden que si la razón tiene un valor absoluto perdón, el valor absoluto de la razón es menor que 1, entonces converge. Y si no, diverge. Eso lo vimos en la clase Profe, pasada. converge porque ese como un cuarto sería como... no, nada. Eso lo vimos en la clase pasada, Felipe. Trata de ver el video de la clase pasada. Ahí se explicó. Ahí se explicó cuándo Claro. converge y por qué converge. No, estaba pensando de que quizás era porque, entre comillas, era como, ese un cuarto era como una P-serie dentro de esta serie que está el 4 elevado acá. Ah, Ah, ya, no, yo solamente estoy y por hablando de eso esta. claro, pero como tiene que ser menor a 1, en el fondo significa de que si hubiera un P, ese P tiene que ser, para que sea un cuarto menor a 1, significa de que, no sé. No, Ya, no Felipe, importa. por eso, Felipe, mira la clase pasada. Ahí se explicó cómo se estudian las series geométricas. En las series geométricas tú tienes una fórmula. Entonces es fácil calcular el límite. Y concluimos que era convergente o ese límite existía cuando la razón estaba entre menos 1 y 1. En particular acá, la razón vale un cuarto, converge. Ya, pero yo estoy hablando de esta serie. Ya, y voy a comparar, justamente, voy a comparar esta serie que quiero estudiar acá con esa serie geométrica, con la que acabamos de hablar. Y quiero compararla, ¿cierto? Y yo sé que converge. Entonces, si yo demuestro que ese término general que yo estoy marcando acá es más chico que algo que converge, entonces esta también converge. Eso me dice el criterio de comparación. Fíjate acá, observación, 1 partido por 2 más 4 a la K es más chico, por supuesto, que 1 partido por 4 a la K. ¿Por qué? Porque estás achicando el denominador, obviamente, ¿ya? Le quitaste el 2, obviamente que el denominador, como es más chico, la fracción es más grande ahora. Yo creo que esa desigualdad es clara, ¿o no? No sé si Sí. están a tono, ¿no? Sí, profe. Es claro, porque está achicando el denominador, obtiene algo más grande. Y mira, lo bueno, ¿cierto? Es que la serie asociada a ese término general converge. ¿Qué me dice el criterio de comparación? Que esta serie también converge. Genial. ¿Te das cuenta? Esa es la forma de utilizarlo, pero lo difícil es encontrar la desigualdad. ¿Qué me dices para el 2? ¿Qué crees tú? ¿Con cuál serie vas a comparar esa que está ahí? Ahora sí es serio, ¿no? Ahora sí, Marco, muy bien. Ahora sí es una P-serie. Y si te das cuenta, ya, la observación que tienes que hacer tú es mediante una desigualdad. ¿Con cuál la estás comparando tú, Marco?
con K elevado a un tercio, con P igual a Ya, un tercio. eso, ¿cierto? Pero tienes que afirmar primero esto, que 1 partido por 2 por raíz cúbica de K menos 1 es más chico o más grande con lo que tú quieres comparar. Más chico, Es más chico, esto es más chico. Ya, si tú dices que esto es más chico, entonces tú necesitas que la serie asociada al término que tú pongas acá sea convergente. ¿Ok? Esa es la forma de usar el teorema. Si tú dices eso es más chico que lo que voy a poner ahí en morado, entonces tú necesitas que la serie asociada a eso tiene que ser convergente. De eso tienes que preocuparte. Ya chicos, estoy Profe, pasando. ¿Ah? si hubiera Es más sido grande. mayor, ahí ya no podríamos haberlo hecho de esa forma. Sí, pues que esa es la idea, Matías. De hecho, tienes que Que es compararlo con algo mayor más, eso es 1 mayor que sobre, algo. sí, 1 sobre raíz cúbica de K y esa diverge. Entonces ahí sí, Eso sí, chicos, ¿ya? Entonces, cuando hagan la comparación, dense cuenta qué es lo que van a poner, si es convergente o divergente la serie. Porque no es llegar y poner una desigualdad. Claro. Ahora sí sirve, ¿ya? Como esta de acá es más pequeña y esta, la serie, por supuesto, la suma de, bueno, el un medio, déjame sacarlo al tiro, de 1 partido por K elevado a un tercio, esta de acá dijimos que era divergente, ¿cierto? Porque es una P serie con P menor que 1, diverge, como es más pequeña, ¿cierto? Que la roja, entonces empuja esta hacia la divergencia también. Conclusión, esta diverge. Eso, chicos, cuesta acostumbrarse, es difícil, hay que practicar. Si en vez de menos 1 hubiera sido más 1, ahí hubiera sido el reo, ¿no? Hubiera sido al revés y hubiera sido un problema, Víctor, porque la serie que me queda no es convergente. Eso es lo malo.